En estos tiempos, recibir llamadas de números desconocidos nos hace dudar si responder o no, ya que no sabemos si se trata de una persona que realmente necesita ayuda o de alguien que solo quiere causar miedo e incomodidad, o incluso llamadas que no tienen explicación. Aquí les traigo la segunda parte de la serie con las anécdotas que ustedes me hicieron llegar. Discúlpenme por haberlos hecho esperar. Hola Curiel, vengo a contarte una experiencia que no me pasó a mí, sino a mi mamá. En 2014 falleció mi abuelito por parte de mamá. Ella decidió conservar algunas de sus pertenencias, entre ellas su teléfono. Era uno de esos antiguos, de botones físicos. Un día, mientras estaba en casa, recibió una llamada y lo que vio en la pantalla la dejó helada. La llamada provenía de su propio celular, pero aparecía el nombre de mi abuelo. Lo extraño es que ella tenía el teléfono de él guardado, y él ya no estaba para poder llamar. Alcanzó a contestar, pero no se escuchaba absolutamente nada. Solo un silencio profundo, como un vacío. Después de unos segundos, la llamada se cortó sola. En ese momento no supimos qué pensar. Solo nos miramos y asumimos que, quizá, fue una llamada del más allá. Que descanse en paz. Hola Curiel, te agradecería demasiado si en el siguiente video salgo. Bueno, todo empezó un día que no fui a la escuela. Llegó mi hermana y de la nada me entró la llamada de un número desconocido. Al principio, pensé que era una broma o la llamada de una persona que ofrece un servicio de saldo o algo así. Mi hermana respondió por mí y ella preguntó quién era. Segundos después, ese tipo, que por cierto sonaba como de unos 30 años por su voz, le preguntó a mi hermana que si estaba sola, porque quería tener relaciones con ella y colgó. Luego de unos minutos, pensamos que ya había terminado hasta que volvió a llamar. Nosotros no respondimos y empezó a mandarme mensajes donde decía que quería que mi hermana le mandara fotos de su aparato, ya saben de qué hablo. Luego, empezó a pedir que le diera un servicio porque, como mi hermana era la que habló primero en la llamada, él pensó que era una mujer y lo bloqueé. Lo denunciamos. Chicos, por favor, si les llama ese número, por favor no respondan. Ese es un abusador y me ayudarán a denunciar el número, se los agradecería demasiado. Bueno, hasta aquí esta historia, cuídense todos. No sé si volverás a hacer un video de este estilo, pero aquí te dejo mi relato. Tenía un celular viejo y, de la nada, comenzaron a llamarme números de otros países. Nunca contesté, porque me parecía muy extraño, ni siquiera eran países cercanos. Creo que una vez llegué a responder, pero sinceramente no recuerdo qué pasó. Lo más raro fue una madrugada. Al despertar, vi que un número extranjero me había llamado por WhatsApp a las 2 AM. Tenía foto de perfil de un hombre árabe. Y como si fuera coincidencia, ese mismo día al abrir Facebook, una mujer extranjera, con un tanque militar de fondo en su foto, me había enviado solicitud de amistad. Después de eso, nunca más volvieron a llamarme. Un día sonó el teléfono fijo de mi casa y mi mamá me pidió que contestara. Cuando respondí, un hombre mayor dijo: «Hola, hija, soy tu tío. ¿No te acuerdas de mí? Yo solo tengo 2 tíos cercanos, y definitivamente esa no era la voz de ninguno». Me quedé en silencio. Entonces dijo: «Quiero llevarte a pasear». Sus intenciones eran más que claras. Mi mamá notó que yo no respondía y me quitó el teléfono. El hombre repitió lo mismo, pero ahora dirigido a ella. Mi mamá le gritó y colgó de inmediato. Después de eso nos quedamos con una sensación horrible. También suelo recibir muchas llamadas spam. La mayoría son de la CDMX o de otros estados del país, lo cual no es tan raro. Pero en algunas ocasiones me han llegado llamadas de Canadá, Portugal e incluso una vez de Japón. No sé si todo tenga relación o solo sean coincidencias, pero desde entonces soy mucho más cuidadosa con cualquier número desconocido. Tengo más experiencias sobre otros temas, así que puede que algún día vuelva a escribirte. Hola Curiel, me llamaron mucho la atención tus vídeos sobre relatos de llamadas de extraños y quiero contarte algo que me pasó el año pasado. Una noche, como a las 12:45 AM a mi abuela le llamó un número desconocido. Cuando contestó, se escuchaba una señora con la misma voz de mi tía. Le decía que la hermana de mi abuela había sufrido un derrame cerebral. Nos preocupamos muchísimo, porque la hermana de mi abuela tiene cáncer. Mi abuela, mi mamá y yo entramos en pánico. Pasada la medianoche, mi mamá salió de la casa para ir a buscar a mi tía y confirmar que todo estuviera bien. Yo intenté llamarles para saber qué estaba pasando, pero no podía comunicarme.
No entraban las llamadas. Sentía como si la señal estuviera bloqueada. Fueron minutos muy angustiantes. Después de un rato, por fin logré contactar a mi mamá. Resultó que todo había sido falso. Cuando regresó a casa, entendimos que había sido una llamada de estafa, usando la imitación de una voz para asustarnos y aprovecharse del momento. Me dio mucha rabia, porque yo quiero mucho a la hermana de mi abuela, aunque no siempre lo demuestre. Esa noche nos jugaron con el miedo. Desde entonces, somos mucho más cuidadosos con cualquier llamada desconocida. Me pasó algo extraño que todavía no tiene explicación. Trabajo desde casa en turno de madrugada, de 2 a.m. a 10 a.m. porque atiendo personas de Europa. Una noche normal, estaba terminando mi segunda llamada cuando sonó el teléfono fijo de la pared. Ese número solo lo usamos para mi abuela, porque ella prefiere llamar al fijo. Eran aproximadamente las 3:20 a.m. Contesté. Hubo un silencio de 3 segundos y luego se escuchó una risa. Era una risa aguda, extraña, algo parecida a la de Bob Esponja. Colgué de inmediato. Volvió a sonar, pero ya no contesté. Lo más inquietante es que ese número solo lo tiene mi abuela. Nadie más. Nunca volvió a pasar, pero esa madrugada se me hizo eterna. Hola Curiel, vi tu video sobre llamadas y quería compartir esta experiencia. Hace poco, el celular del negocio de mis padres recibió una llamada. Un hombre decía que se había hecho una reunión entre negocios de la zona y que supuestamente se había entregado un documento para brindar protección a cambio de dinero. En pocas palabras, era un intento de cobro de derecho de piso. Le dije que los responsables no estaban y que llamara más tarde. Eso pareció molestarlo. Me dijo que yo debía saber del tema y que no debía tomar la llamada a la ligera. Después aseguró que eran de la mafia. En ese momento sentí miedo, porque amenazó con mandar hombres armados si no cooperábamos. Colgué de inmediato, bloqueé el número y lo reporté. No ha pasado nada desde entonces, pero la sensación de que algo pudiera ocurrir se quedó por un tiempo. Ahora sabemos que muchas de estas llamadas solo buscan asustar para extorsionar. La llamada más perturbadora que he recibido fue hace unos 6 meses. Era un número que me llamaba varias veces al día. Nunca contesté. La única vez que lo hice, la persona empezó a dar información sobre mí. Me dijo mi nombre, cómo iba vestido ese día y que casi siempre me veía ir solo al trabajo o cuando salía a comer. Después de eso, decidí cambiarme de ciudad y de trabajo. Por favor, déjalo en anónimo. Hola Curiel, vi que subiste un video de no veas celulares desconocidos y la verdad tengo una historia bien horrible. Por ahí del 2013 yo iba a la prepa, una escuela pública grande de 1500 alumnos por turno, así que venían muchachos de todos los pueblos a la redonda. Además, estaba localizada junto a un barrio feo. En ese entonces había el rumor de que en la escuela había un dealer inscrito y en un par de ocasiones me tocó ver patrullas en el turno vespertino y que agentes entrarán a hacer cateos. Total que un día encontré un celular a un par de cuadras de la escuela, entre una plaza y una catedral chiquita. Pensé que sería de alguien de por ahí, así que decidí levantarlo para ver si alguien llamaba y decir que lo había encontrado. No era un teléfono de gama alta, de hecho se veía medio chicharrón, y sentí feo porque pensé que a lo mejor era de alguien de bajos recursos y necesitaba el teléfono. No estaba bloqueado y eso me llamó la atención. Chequé los contactos y solo había 2 o 3, y un historial de llamadas de un mes, por lo que el celular parecía nuevo para su dueño. Intenté llamar y 2 veces me mandó a buzón. A la tercera me contestó una voz de hombre ronca y agresiva diciendo que quién era, que por qué tenía ese teléfono y que por qué estaba llamando, que si sabía en qué me estaba metiendo y que ahorita me iban a levantar. Yo me asusté mucho y colgué. Acto seguido empezaron a llamar y a llamar. Me metí a la plaza y le dije a un policía de seguridad lo que estaba pasando y entre los dos revisamos el celular. En la galería había fotos de paquetes, de mota, de coca y de armas. Rápido le llamamos a la policía y les entregué el teléfono. Me llevaron a mi casa. Me había encontrado un narcoteléfono y me habían amenazado por hacer lo que yo creía una buena acción. Desde ese día, por un par de semanas, me fui a mi casa con mis amigos o mi novio porque tenía miedo de que algo me pasara caminando sola hacia la prepa. Hola. Amo demasiado tus vídeos y espero algún día salir en uno. Tengo un relato curioso sobre llamadas. Yo tenía como 11 o 12 años.
Mi mamá solía llamar a mi abuela todas las noches, aproximadamente a las 8 p.m., cuando mi mamá me pasaba el teléfono para hablar con ella, siempre se escuchaban ruidos raros de fondo. Era como estática, sonidos de una puerta abriéndose y cerrándose, e incluso toques en la puerta. A mí me daba mucho miedo, así que le preguntaba a mi abuela si estaba con alguien o si estaba haciendo algo. Ella siempre respondía que no, que estaba sola y acostada. Yo insistía, pero ella lo seguía negando. Hasta que un día pasó algo más extraño. Casi no podía escuchar su voz. Lo único que se oía claramente era la estática y esos ruidos. No parecía un problema de señal, porque los sonidos eran muy claros. Nunca supe qué era. Hola Curiel, he visto tus vídeos y son muy buenos. El año pasado estaba en mi habitación cuando a mi mamá le llamó un número desconocido. Primero le dijeron, salte de la casa, te vamos a entrevistar. Después comenzaron a repetir el nombre de mi mamá, Jacqueline, varias veces, hasta que la llamada se cortó. Mi mamá se desesperó y empezó a marcarles a todos los conocidos preguntando por mi papá. Al día siguiente, a mi abuelo le llamó un número donde se escuchaba a una chica llorando. Él pensó que era mi mamá, pero en ese momento ella estaba en su cama usando el celular. Eso fue todo. Hola Curiel, vi tu video sobre llamadas y te comparto mi experiencia. Un día estaba jugando en mi consola como siempre, cuando mi celular empezó a vibrar. El número era desconocido. Normalmente no contesto llamadas así, pero esa vez me dio curiosidad y respondí. Era una mujer llorando. Después de unos 2 o 3 segundos de sollozos, me dijo, ayúdame, de manera desesperada. Colgué inmediatamente y me asusté mucho. También me sentí culpable, porque no sabía si realmente alguien necesitaba ayuda o si era algún tipo de extorsión. Desde entonces, dudo un poco cuando me llaman números que no conozco. Saludos desde México. Hola Curiel, saludos desde Chile. Durante las vacaciones de verano viajamos con mi familia a Santiago. Una noche, después de visitar a mis abuelos y tíos, íbamos de regreso al lugar donde nos estábamos quedando cuando mi papá recibió una llamada. Respondió y preguntó quién era. La voz dijo el nombre completo de mi papá y él confirmó que sí era él. Luego preguntaron por el nombre de mi mamá. Antes de que pudiera decir algo más, la voz dijo, aquí tenemos muchos problemas, y enseguida se escuchó un grito muy fuerte. Después la llamada se cortó. Lo extraño es que mi papá no conocía el número. Además, notó que un auto nos había estado siguiendo por un tiempo, aunque afortunadamente dejó de hacerlo poco después. Eso fue lo que pasó. Me encantan tus vídeos. Hola Curiel, acabo de ver tu video y recordé algo que le pasó a un amigo hace poco. Mi amigo compró un teléfono nuevo y también cambió su número, ya que adquirió un chip nuevo. Lo extraño fue que, pocas horas después, comenzó a recibir varias videollamadas de un número desconocido. Según él, el extraño intentó entablar conversación y le preguntó si estaba solo. Después de eso, la persona mostró contenido inapropiado en cámara y le pidió que lo mirara. Mi amigo decidió bloquear el número inmediatamente. Lo que nos parece raro es cómo alguien pudo llamar así a un número que supuestamente era completamente nuevo. Hola Curiel, vi tu video reciente sobre experiencias extrañas de llamadas y recordé una historia que no me pasó a mí, sino a una amiga. Ella llamó a otra amiga nuestra, la llamaremos Lucía. Cuando Lucía contestó, decía, ¿aló? ¿Aló? Como si no escuchara nada. Mi amiga intentaba responderle, pero Lucía no la oía. Tiempo después, cuando se vieron en persona, mi amiga le preguntó qué había pasado y le dijo la fecha y la hora exacta de la llamada. Lucía se quedó confundida, porque en ese momento no estaba en su casa y además había dejado su celular ahí. Según ella, era imposible que hubiera contestado. Hola Curiel, vi tu video de llamadas perturbadoras y te comparto algo que me pasó hace unos años. En 2023 tenía un Samsung Galaxy A34, creo, pero era usado. Aún así, estaba reiniciado de fábrica. En ese teléfono empezaron a pasar cosas raras. Me llamaban números de otros países como India y Hong Kong. Incluso un amigo bromeaba diciendo que la hermana Con me estaba llamando. Un día me llamaron desde Nevada. Contesté y dije hello. Me respondieron, look behind you. No era una voz tétrica, era la voz de un hombre como de unos 45 años, pero intentaba hacerla más aguda. Colgué de inmediato.
Pasaron los días y todo normal, de la nada, me metieron en un grupo, esta vez con personas de mi país, pero lo que me aterró de este es que mandaron fotos de niños destrozados físicamente y de perros desvividos, muy horrible honestamente. También me llegó el audio de un chico con una foto de perfil de la niña del aro, diciendo que me iba a secuestrar. Además, en otra ocasión llamaron al número de mi casa para intentar extorsionar. No sé cómo consiguieron mi número si el teléfono estaba reiniciado, pero fueron experiencias bastante incómodas. Gracias si lees mi historia. Buenas, espero que estés bien. Aquí te cuento algo que le pasó a mi mamá. Sucedió en 2018. Mi abuela había fallecido y mi mamá, junto con otros 2 tíos, se quedaron en la casa. Mi abuela murió en su habitación. En la casa había un teléfono de pared que no estaba conectado a nada, por lo que no podía recibir llamadas. Una mañana, mi mamá se despertó temprano y se sentó en la cocina. De pronto, ese teléfono comenzó a sonar. Recibió varias llamadas. En una de ellas, mi mamá decidió contestar, pero no se escuchaba nada del otro lado. Esto ocurrió durante 3 días seguidos. Después de eso, el teléfono nunca volvió a sonar. Hola Curiel, hace poco vi tu video de no contestes llamadas de extraños y me acordé de algo que me pasó. No fue tan grave, pero sí raro. Me estaban llamando números desconocidos, algo que me pasa seguido. Una vez decidí contestar. No se escuchaba nada y la llamada se cortó a los pocos segundos, algo que ya me había pasado antes. Lo extraño fue que, minutos después, me volvió a llamar otro número desconocido, pero esta vez aparecía con el nombre Sophie. Yo no tenía a nadie con ese nombre en mis contactos. Contesté y escuché la voz de una niña que solo dijo, hola. Después de eso, colgué. Hace algunos años también me pasó algo parecido por WhatsApp. Una persona que no conocía me pidió que le pasara la tarea. Lo curioso es que era de otro país por el número y, según recuerdo, incluso me llamó por mi nombre. Esa cuenta tenía foto de perfil. Era una familia con una niña pequeña. Le pregunté a un amigo si conocía a esa persona, pero nunca supe quién era realmente. Ya no tengo capturas ni la foto, pero en su momento sí me pareció extraño. Saludos. El año pasado, un 24 de diciembre, me llegó una llamada. Contesté normal, porque a veces me llaman números desconocidos y luego cuelgan. Pero esa vez sí me hablaron. Primero se escuchaban ruidos extraños y después una voz grave me dijo que tenían a mi hija privada de su libertad. Yo no tengo hija, así que sospeché que era una extorsión. Colgué en cuanto escuché eso. Fue raro, porque lo más seguro es que solo fuera un extorsionador, pero también pensé, ¿y si se equivocaron de número y realmente tienen a alguien? Intenté volver a llamar, pero ya no contestaron. Una mañana, a mi mamá le marcó un número desconocido. Contestó y escuchó una voz que decía, tengo a su hija privada de su libertad, mándeme 20,000 pesos o si no la matamos. Luego le pasaron a una muchacha que lloraba, y la voz se parecía mucho a la de mi hermana. Mi mamá se quedó en shock y le pasó el celular a mi papá para que él respondiera. Mientras tanto, mi mamá tomó otro teléfono y llamó a mi hermana mayor. Mi otra hermana contestó y dijo que estaban juntas en el mercado. Cuando mi mamá confirmó que estaban bien, le avisó a mi papá y él colgó la llamada. Después de eso, no volvimos a saber nada de ese número. Esto me pasó el 20 de octubre de 2023. Estaba tranquilo viendo la televisión, mirando un video de Willy Rex, cuando de repente sonó mi teléfono. El número era de Groenlandia. Me pareció raro, pero contesté. Se escuchaba una voz distorsionada y ruidos fuertes, como si alguien estuviera siendo golpeado, mientras otra persona se reía. Luego escuché que decían, eres el próximo, y la llamada se cortó. Me asusté mucho. La foto de perfil del número también era muy perturbadora, así que fui a avisarle a mi mamá. Ella me dijo que no volviera a contestar llamadas de desconocidos. Después bloqueé y reporté el número. Hasta el día de hoy me pregunto cómo consiguieron mi contacto. Hola Curiel, espero que uses esta historia alguna vez, pero quiero contarte una experiencia que me pasó cuando tenía 5 años. Cuando yo era más pequeña, contestaba llamadas al azar en el teléfono de mi casa. En una de esas veces llamó un señor.
En esos tiempos, a nuestra casa siempre venía un señor del internet que se llamaba Mario, así que yo le pregunté al señor de la llamada si era Mario, y dijo que sí. Claramente no lo era, pero yo no lo sabía. A partir de ahí se agarró para intentar sacarme datos privados. Dejó de marcar hasta que mi papá le contestó una llamada y después cambiamos de número. Hola Curiel, soy nueva sub. Bueno, aquí va mi historia. Una tarde, saliendo de la secundaria, al llegar a casa un número extraño me llamó. Al inicio lo dejé pasar, ya que no conocía el número. A los minutos me vuelve a llamar otro número desconocido. Al momento de contestar escucho únicamente los gritos de un hombre pidiendo ayuda. Repetía, ayuda, me matan. Colgué. Durante el resto de la tarde me siguieron llamando números extraños donde se escuchaba lo mismo. En un momento me vuelven a llamar, pero ya no se escuchaba nada. Más tarde intenté buscar esos números en mi historial de llamadas pero no aparecían. Nunca jamás me volvió a llamar un número extraño. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pueden visitar mi canal, ya que tengo vídeos con temas diferentes. Quiero agradecerles por el apoyo que me siguen dando y por tomarse un tiempo de su día para ver mis vídeos, saben que lo aprecio mucho. Un saludo a los miembros del canal. Nos vemos en otro video y piénsenlo 2 veces antes de responder una llamada de personas que solo buscan molestar o incomodarlos.